Nuestra penúltima sesión la va a impartir la licenciada Marijose González Ruiz, que se llama Sobre textualidad híbrida. Ella es licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica por la UAP. Ha liderado y coordinado eventos académicos estatales y nacionales sobre competencia oral y escrita en inglés y en español. Es traductora del Círculo de Poesía y correctora de estilo en Grafilia, revista de la Facultad de Filosofía y Letras. Colaboró dentro del grupo interdisciplinario del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades con la doctora Elizabeth Bonabat, en el CEMLECEL del Colegio de México, coordinado por la doctora Rebeca Barriga Villanueva, y sus líneas de interés son la escritura etnográfica, la teoría de género, el análisis del discurso y la sociología del cuidado. Bueno, sobre textualidad híbrida. El quehacer del etnógrafo como autor. ¿Cómo es posible la textualidad híbrida como producción etnográfica? Y tengo una cita de Roland Barthes. La unidad de un texto no radica en su origen, sino en su destino. Bueno, en esta parte de quiebre y origen, pues a partir de los relatos de viaje como una tarea para desfogar el conocimiento de los nuevos mundos y tratar de comprender al otro, pero desde una visión positivista, con la antropología propiamente eurocéntrica y colonial, surge con el crecimiento de la antropología como ciencia una pregunta de qué es lo que forma y no parte del relato de la civilización y cómo los registros diversos del conocimiento y la modernidad se hibridan, originando nuevas narrativas etnográficas y literarias. Y unido al contexto histórico-cultural del periodo de la dictadura militar de Chile, surge un proyecto renovador de textualidad híbrida, como por una parte crítica al racionalismo por parte de primeros autores y un entrecruzamiento productivo entre la literatura comparada y la crítica literaria. Ahora, pues aquí, ¿no? Bueno, en cuanto al debate, hacía falta un giro epistémico y metodológico, una desautomatización, un desvío de la norma a esta antropología hegemónica para construir una diversa que apelara a los sentidos del cuerpo del saber desde las voces deslegitimadas. Y es a mediados de la década de los 80 que se presenta en el Instituto de Ciencias Sociales, hoy Facultad de la Universidad de Chile, una tesis que reúne una serie de escritos provenientes de diferentes áreas socioculturales, principalmente la antropología, y que tienen esta peculiaridad de recurrir a procedimientos textuales muy cercanos a los empleados por la literatura, en especial la autobiografía, la novela, la poesía, con la finalidad de generar conocimiento. Y esta idea de proyecto renovado, que parte de la crítica al racionalismo como modelo, pues, que reducía, ¿no?, los medios y fines, y originando una antropología que cuestiona las dicotomías de la escuela tradicional y positivista. Ok, descentralización y miramiento etnográfico. El trabajar con seres humanos nos lleva a la subjetividad, y eso lo hemos visto a lo largo de las sesiones. Esta parte emotiva de la producción de conocimiento dentro del quehacer antropológico no puede despegarse de ella. Por ello es difícil lidiar con el etnocentrismo en términos racionales, porque hay que establecer también la parte corporal y la parte afectiva que nos decía Laura en la última sesión que tuvimos en el año. Por lo tanto, hay una necesidad del antropólogo de ir más allá del hecho observable. Y tenemos aquí una tabla del primer punto de encuentro entre el antropólogo y el poeta. El antropólogo busca la diferencia con el otro. Hay un choque de cosmovisiones y una nueva cosmovisión de lo desconocido es lo que se forma. El poeta busca caminos para presentar al otro. Hay un microuniverso descrito que es conocido al leerse y hay una apreciación descriptivo-literaria que nos cambia. Es decir, la literatura de este poeta va a cambiarnos en cuanto a lo que estamos leyendo. El punto de encuentro entre ambos se desarrolla una etnografía intensa del conjunto de seres humanos con los que entramos en contacto, y como resultado, la diferencia se vuelve la escritura de una nueva cosmovisión subjetiva. Es necesario ese encuentro con estos otros, escribir acerca del objeto de estudio para conocerlo y entonces explicarlo. En cuanto a la tipología y diversidad textual, bueno,
En una búsqueda de una tipología para comprender de manera pragmática lo textual propiamente, atendiendo los niveles de la lengua y la categoría sobre textualidad, específicamente de Gerard Genet, obliga a identificar pues el concepto de metalengua, que no es sino el discurso presente dentro o fuera del texto que le confiere una orientación y sentido, por lo cual pues en ella van a operar principios y normas socializadas. Se recurre entonces a una propuesta de Van Dijk, sociólogo, que habla sobre las macro y superestructuras, para entonces caracterizar y reconocer el vínculo de las obras con su contexto y dar origen a la antropología poética chilena. Ahora, la antropología antropocéntrica tradicional clasifica el discurso antropológico en etnográfico, etnológico y antropológico teórico. De esto, la antropología poética chilena se configura sobre una propuesta, originando una ruptura con la antropología clásica del siglo XX. Y se reúnen textos entre 1984, 1995 y 1998, de los que se consideran fundadores de ese tipo de antropología, los cuales veremos algunos más adelante. Por tanto, se configura como una metalengua autónoma que da lugar al uso de fuentes antropológicas y literarias para generar discursos con esta peculiaridad a nivel superestructural, que no son objetivistas, pero sí expresivos. Así, el etnógrafo, como autor, en su capacidad de expresar esta diversidad y las emociones que le provocan su encuentro con el otro, corresponde a una lógica que no se deja llevar por limitaciones de las formas discursivas tradicionales. Es decir, los autores van a recurrir a la literatura para complementar las formas expresivas y los conceptos técnicos propios de un discurso antropológico. Ahora, alejamiento y contemplación como doble proceso de la escritura. En el encuentro y experiencia estética con el otro hay un yo testimonial, un yo rotundo, que está sumergido en la etnografía con anhelo, con este entusiasmo, esta pasión, siendo pues antropólogo y ser el estilo de vida que hemos escogido. Esto produce una antropología propiamente libertaria que muestra una realidad desde sí mismo como pues algo que surge respecto a las maneras de hacer y escribir etnografía y antropología, lo cual vincula a estos tres pues participantes principales en una situación etnográfica, que es la etnógrafa o el etnógrafo, la otra o el otro, y la lectora o el lector, desde una planificación hasta su representación y su posterior lectura. De este modo, pues vincula tres perspectivas, o sea, va a originar tres perspectivas, tres interpretaciones y, por decirlo así, tres verdades, entre comillas, y realidades también, entre comillas, ¿no? Diversas, en un intento de protagonizar a cada cual mediante el uso de recursos literarios, retóricos, que por su carácter, no sé, por ejemplo, metafórico, permiten diversas interpretaciones y por lo tanto la expresión de diversos sentidos reflejados en una resultante polifonía. Entonces, ya ahí, en el trabajo de campo, conocemos y seguimos la estructura formal y aparentemente propia del método. Por ejemplo, para este punto, el encuentro considera que el antropólogo se acerca a los seres humanos, se aleja para escribir sobre, al momento de escribir hace un ejercicio de reflexividad y contemplación, y aquí conoce al otro. El poeta se acerca a un tema, forma y función, necesita separarse del mundo habitual, escribe sobre el microuniverso que pretende construir y aquí nos comunica carencias, alteridad, realidades, etc. Y el punto de encuentro es que a partir del alejamiento, en el momento de la escritura, la narración sufre cambios por parte de ambos. Se altera y se está conociendo el personaje sujeto que se está creando a través de las palabras.
Y surge la riqueza de diversidad de registros para sus historias a partir de este cruce y el encuentro con el descubrimiento. ¿Y qué sucede? Bueno, a su vez, el antropólogo empieza a tener sentimientos y se apasiona por su quehacer. El escritor hace como que conoce al personaje para construirlo y debe emocionarse por él, pasar todo este proceso por él. Y el lector juega su rol también. Se hace testigo, dotándose de la propia capacidad de emocionarse. Entonces, en esta triada, el punto de encuentro es que pues la posibilidad prospectiva del imaginario, el carácter subjuntivo y pues sí, proyectivo, hacen a la escritura literaria pues una vía muy benéfica para que, bueno, y plausible también, para que las personas lo describan y lo cuenten, y solo varía pues la manera en que el sujeto se constituye en el interior de este discurso. Entonces, pues es una necesidad de podernos identificar y participar emocionalmente con los seres humanos que conforman parte de la comunidad que estudiamos. Dejarnos provocar, vulnerar nuestra mirada y los sentidos, porque, pues miren, yo pienso, aquí, imaginación, que cuando Gertz, Malinowski y Levi-Strauss volvieron del campo de estudio, la poesía ya les había ocurrido y se encaminaban a este doble proceso, como nosotros en nuestras investigaciones, ya que pues hay una confrontación de ideas superpuestas que van a ser alteradas. La propuesta de una poética. En primer lugar, pues enriquece la expresión de lo narrado etnográficamente, es decir, no se hace de la antropología poesía. La poesía es entonces pues una herramienta, un instrumento que no va a sustituir el miramiento etnográfico. Y ese es el camino hacia el encuentro con lo oculto, la experimentalidad del texto. Lo oculto, en este caso, pues es la diversidad cultural, la alteridad, cuyo encuentro permite el autoencuentro y en consecuencia surge el autodescubrimiento. La poesía, para la antropología poética chilena, es leer y narrar la realidad desde la autorreferencia. Con esta pues potencialidad se reconoce tanto su utilidad para los circuitos antropológicos, como también el que para hacerse antropólogo poeta hay que practicar desde la autorreferencia y el desplazamiento de la centralidad, desde el observado hacia el propio observador. Y pues definir de otra manera el encuentro con quien es estudiado. En un ejercicio, pues así como Coe decía de descripción tensa, también hay una descripción intensa, ¿no? De la propia subjetividad. Vamos a comenzar con algunos ejemplos de representantes de este tipo de antropología. Vamos a hablar de Chile, Colombia, Brasil, México y Perú. Para Chile, Andrés Recasens experimenta con sus alumnos para que hagan un trabajo sobre los niños de la calle y él mismo se da la tarea de ir y crea la poesía Balada para niño y perro. Voy a leerles el fragmentito. Camina despacio, paso que da, paso que no da. Paso sobre el paso anterior, que queda retrasado y tropezón de enfermo. Niño que suspira, perro abandonado, perro hambriento igual cansado. Pero perro sin sonrisa para el niño vago. Ven, perrito, ven. Y los deditos del niño, que se suponen 5, pues de juntarlos a todos se plisarían de tan delgados, transparentes. Acarician suaves la piel tiñosa, contando calor de perro. Ay, bueno, este pequeño fragmentito lleva una reflexión, conmueve y crea pues una reacción que no se consigue en un informe antropológico propiamente. ¿Hay un método? Sí. ¿Hay un marco teórico? Sí. ¿Hay observación? ¿Hay recolección de datos? Pero de este encuentro se pasa una reflexión que si Andrés Recasens dice, es que esto yo no lo puedo decir de una manera que no sea poética para que trastoque la conciencia, pues no me complace. Y él mismo dice esas palabras, que esta poesía parte de una etnografía, que existe como etnografía,
pero lo que se transforma es la textualidad, es decir, cómo yo la expreso, con qué estilo la expreso. No es prosa poética, es poesía. Y también en Chile, propiamente ya haciéndolo formal, Juan Carlos Olivares Toledo funda la antropología poética en su obra El umbral roto, escritos en antropología poética. Aquí instaura el concepto y presenta por primera vez, pues, la metalengua de la antropología poética en relación con pues, lo que a partir de esta obra surgen, pues, una serie de textos creados, es una compilación por antropólogos chilenos que se inscriben en esta textualidad. Eso en 1995, pero en 1958, en Perú, así como Rociero Castellanos en Chile, José María Arguedas, quien fue un quechua mestizo que sienta las bases para la ciudad peruana, en Perú origina el neoindigenismo. No literatura indigenista, no a su romantización, sí a su ser con cualidades negativas y positivas que nos integran a todos los seres humanos. Y en su novela, Los ríos profundos, en quechua Ucumayu, alude a la profundidad de los ríos andinos, pero a la vez se refiere a las sólidas y ancestrales raíces pues de la cultura andina como verdadera identidad nacional del Perú. Él falleció, bueno, se suicidó con arma de fuego a la edad de 58 años. Muy joven. Y les traigo aquí el fragmentito de Los ríos profundos. Eran más grandes y extrañas de cuanto había imaginado las piedras del muro incaico. Bullían bajo el segundo piso encalado, que por el lado de la calle angosta era ciego. Era estático el muro, pero hervía por todas sus líneas, y la superficie era cambiante, como la de los ríos en el verano, que tienen una cima así, hacia el centro del caudal, que es la zona temible, la más poderosa. Los indios llaman Yaguamayú, río de sangre, a esos ríos turbios, porque muestran con el sol un brillo en movimiento, semejante al de la sangre. También llaman Yaguamayú al tiempo violento de las danzas guerreras, al momento en que los bailarines luchan. Sí, había que ser como ese río imperturbable y cristalino, como sus aguas vencedoras, como tú, río Pachachaca, hermoso caballo de crin brillante, indetenible y permanente, que marcha por el más profundo camino terrestre. Y pues lo que hay aquí es un fuerte contenido poético. Las imágenes del agua que hierve son hermosas, la sangre que fluye, ¿no? Ya cuando haces esta mimesis, y brilla, pues da cuenta de un lirismo habilitado. Y lo que se decía de Arguedas es que trataba de quechuizar el español para abordar y trabajar el lenguaje de los ríos profundos. Bueno, ahora, en México. Ricardo Pozas Aciniega, en 1948, en su libro biográfico, Juan Pérez Jolote, busca escribir algo sobre los indios tzotziles chiapanecos en voz de, pues sí, un tzotzil. Juan Pérez Jolote nos informa sobre las relaciones de parentesco, los rituales tzotzil, y también ilustra su proceso formativo, su vida de la casa paterna para entrar en contacto con los ladinos, primero como trabajador, luego como soldado, durante el periodo de la Revolución Mexicana. Asimismo, narra la vuelta a su hogar para cumplir con el destino de la estirpe, que es pues reproducir los patrones culturales de los que va emergiendo. Y en sus primeros años, pues están marcados por una dureza y una crueldad por parte de su padre, porque lo obliga a trabajar en el campo desde pues, la más tierna infancia. Uno puede juzgarlo de esa manera, ¿no? Aunque, pues, pues así como hay una familiaridad o una relación, ellos tienen la cosmovisión de que así también se debe golpear la tierra para que dé frutos. La madre, pues, conmovida por el dolor de su hijo, no puede protegerlo, porque está convencida también de eso. Entonces, hay una imagen del indígena fuera de los estereotipos de la producción literaria anterior y se adentra en el debate de la mexicanidad, pues renovándolo el valor literario para representar, pues, voces
pues históricamente subalternas. Y también se vuelve una obra fronteriza por dialogar tanto con el indigenismo del Estado como con las preocupaciones literarias del periodo, que a su vez, pues, vaticinarán con un nuevo momento de la literatura indigenista en el país. Esto, pues, también, ¿no? El hecho de permitir, considerando las implicaciones políticas, pues la voz del informante. Y eso, pues, ahora sí que para la literatura anterior, es muy valioso. Bueno, a mí se me hace algo muy valioso. Ahora vamos con Darcy Ribeiro. Él, en 1982, bueno, él crea 4 novelas, pero la tercera es esta, Utopía Salvaje, Nostalgias de la Inocencia Perdida, una fábula. Aquí elabora artísticamente sus experiencias con distintas tribus indígenas y la obra como tal se inscribe en una tradición de novela brasileña de tema indígena. Y hay referencias explícitas a Utopía de Tomás Moro, a Los Caníbales de Montag, a La Tempestad de William Shakespeare y al Ariel de José Enrique Rodó. Y también al Manifiesto Antropófago de Óscar Andrade. Y asimismo incluye testimonios y experiencias de exploradores, cronistas y misioneros. El efecto que quiere en esta obra, Darcy, es la desestabilización de toda certidumbre, ya que en la historia la identidad del protagonista es inestable y parece depender por completo de contextos respectivos. Y es representada así como una fábula, pero no posee una moraleja. Hay tramas dialógicas que hacen una dialéctica sobre las asimetrías y desigualdades, aunque pues con una clave más existencial que teológica, la verdad, que pensando en el largo plazo convoca asiduamente las sombras pues, del sinsentido. Y todo esto haciéndose pues llevadero por el sarcasmo y la parodia que de repente hace hasta el mismo narrador. Y existe una formulación de interrogantes perturbadoras que pues van desde la duda y apenas si dejan resquicios para soluciones aceptables, como en el siguiente, bueno, los siguientes fragmentos, que no son uno tras otro, son diferentes. Les leo. Somos lo que fuimos, deshechos en lo que éramos, sin jamás llegar a ser lo que fuéramos o quisiéramos, no sabiendo quiénes éramos cuando demorábamos inocentes en ellos, ignorantes de nosotros, menos sabemos quiénes seremos. Y lo que nosotros, locos somos es esto, testigos de lo imposible. El tiempo son muchos tiempos simultáneos, imposibles. El espacio también. Quien atravesó la cortina blanca lo sabe. Todo imposible es posible en algún lugar, hasta demasiado. Y esto, pues, en Brasil. Bien, y volvemos a México. En 1995, Francisco Rojas González escribe su antología de cuentos El Diosero, donde la trama general pues es sobre los pueblos indígenas de diversas regiones de México, sus formas de vida, su sincretismo, costumbres, con una visión del mundo, pues ritos, creencias, orígenes incluso, para compartir saberes a través de la literariedad. Y aquí les traje un fragmentito del primero que aparece de los cuentos, que se llama La Tona. Pues brevemente les explico, porque pues, sí está un poco, son 5 páginas, hasta cortito, pero les explico brevemente de qué va. En un principio, pues se trata de una mujer que está dando a luz, tiene algunos problemas y llaman al médico. Pues ya el médico llega en su bicicleta, la revisa y total, el niño pues logra salir adelante después de un parto que sí fue complicado. Y aquí es donde entra esta parte. Y sin llegar a agregar más, el indio fue hasta el fogón de 3 piedras que se alzaba en medio del jacal. Ahí se había amontonado gran cantidad de ceniza. En un bolso, y a puñados, recogió Simón los residuos. Simón es el hijo, es el papá del hijo, perdón. El médico lo seguía con la vista, intrigado. El muchacho, sin dar importancia a la curiosidad que despertaba, echóse sobre los hombros el costalito. Así salió del jacal. ¿Qué hace ese?, inquirió el doctor. Entonces Altagracia habló dificultosamente en español. Regará Simón la ceniza alrededor de la casa. Cuando amanezca, saldrá de nuevo. El animal que haya dejado pintadas
sus huellas en la ceniza, será la tona del niño. Él llevará el nombre del pájaro o la bestia que primero haya venido a saludarlo. Coyoto tejón, chuparrosa, liebre o mirlo, a según. ¿Tona has dicho? Sí, Tona. Ella lo cuidará y será su amiga siempre, hasta que muera. Ajá, dijo el médico sonriente. Se trata de buscar al muchacho un espíritu tutelar. Y en siguientes líneas, Simón le dice, señor doctor, agregó Simón con acento agradecido, hágame su merced otra gracia, si es tan bueno. Dime, hombre, yo quisiera que su persona fuera mi compadre. Lleva usted a crisantar a la criatura, ¿queré? Sí, con mucho gusto, Simón. Tú me dirás. Y acuerdan, pues sí, el compadrazgo. Y al salir, Simón acompañó al médico hasta la puerta de Jacal. Desde ahí lo siguió, con la vista. La bicicleta tomó los altibajos del camino gallardamente. Su ojo ciclópeo se abría, paso hacia las sombras. Un conejo, encandilado, cruzó la vereda. Y el mero día, es prácticamente la última línea, le pregunta, ¿y qué nombre le vas a poner a mi ahijado, compadre Simón? Pues verá usted, compadrito doctor. Damián, porque así dice el calendario de la iglesia. Y bicicleta, porque esa es su tona. Así me dijo la ceniza. Con que Damián Bicicleta es un bonito nombre, compadre. Ashkale, afirmó muy categóricamente el Soki, que es el truquito y la maroma, cocaína, traquetos y pistolocos en Nueva York, una antropología del incertidumbre y lo prohibido, de Juan Cajas Castro, lo hace en 2004. Y aquí narra con anonimato las memorias de una expedición que hizo al interior de Nueva York. Y es una cartografía imaginaria de los inmigrantes colombianos que le ganaron a la vida, así con esa expresión, porque ellos dicen, aquí la vida es secundaria. Poseen esta particular cosmovisión en la que la muerte es asumida y no temida, sino es el fin, es el fin, no le temen. Y el autor vive al filo del peligro como su objeto de estudio, transmite el riesgo desde su propia persona y explora en determinados fragmentos de la vida urbana, pues que usualmente son ignorados, y recrea vivencias, ambientes, desde una perspectiva cercana a la asumida incluso por sus propios protagonistas. Y pues nos pone en perspectiva al traficante como un miembro de una subcultura, el narcotráfico. Y hace accesibles los significados de sinsentidos. De sinsentidos, pues sí, para el que no está ahí adentro, poniendo en juicio el escenario cultural tras lo factible en la prohibición de las drogas incluso. Entonces, los jóvenes traficantes, también esa es otra peculiaridad, renuncian a discursos culturales como, no, pues, sé un hombre de bien, ¿no? Se estudia, eh, trabaja en algo más digno, o sea, estas frases como muy hechas, pero pues no satisfacen sus deseos inmediatos y se apropian de lo marginado como suyo para sublevarse y expresarse. En todo el texto hay una dialéctica de la sobrevivencia. Entonces, bueno, les voy a leer estos fragmentitos y pasamos a lo siguiente. Religión y drogas, nos dice, forman parte de un esfuerzo frenético en la búsqueda de experiencias que justifiquen la existencia. La cocaína no llega a Estados Unidos como resultado de una cruzada maligna de hombres diabólicos y perversos. La droga accede al público a merced de autoridades corruptas. Entonces se vuelve necesario decir esto que sentimos después de ver cómo viven y conviven voces que han sido deslegitimadas entre abusos, sufrimiento, impotencia, para guiar sobre lo que sentimos al verlas. Entonces, ¿cuáles van a ser las características de esta antropología poética chilena? Pues es una antropología que no va a dejar de ser, o sea, no deja de ser antropología, genuinamente. Asume la transformación de su propio lenguaje en el interior de la disciplina antropológica y evita
el antropocentrismo. Confiere entonces protagonismo al antropos, pero lo descentra y da lugar, registra, emplea y plasma las distintas modalidades de, pues, la motivación original que se requiere para las primeras palabras, para reproducir algo, entre comillas, por primera vez, o sea, a través de nosotros mismos. Y entonces también trata de acumular esa conmoción suficiente para que se produzca el primer impulso, para que tras él lo que no existía, o sea, nuestra propia reflexividad, nuestra propia contemplación y nuestro propio conocimiento. Y así comience en ese instante a existir tras pasar por nuestro cuerpo del saber. Lenguaje literario como medio comunicativo. Bueno, Ezequiel Maldonado, en su obra una muy otra intelectualidad indígena, perdón, en 2016, se cuestiona sobre la capacidad de estos para hacer teoría. Lo teórico está reservado para ciertos sujetos, o sea, tienen que quedarse en el gremio las investigaciones que hagamos. Por ejemplo, de manera personal yo les comparto que en la carrera yo me incliné por el área de la lingüística porque la sentí más abierta, más funcional y más para el servicio de las personas. Y la literatura no la tomé porque la sentí más reservada al gremio, más para uno mismo, más para el crecimiento interno y no el de allá afuera. Bueno, lo pensé yo, así es una situación que les comparto. Y cuando descubrí la antropología, fue todavía más inclusiva para mí, de mayor utilidad, me satisfació de una manera en la que pues no lo habían hecho mis otras dos disciplinas. Y por eso pienso hacer mi posgrado en antropología. Entonces, en este libro se cuestiona pues esta capacidad de los pueblos originarios para hacer teoría y nos dice que hay un cuerpo del saber en todos nosotros y una capacidad de apropiarse de un método y desarrollar teoría. El texto literario como tal, pues posee una realidad de carácter subjetivo que puede funcionar tanto para hacer un análisis literario y pues partir de una propuesta interpretativa como representación de la realidad. Pero, ¿qué sucede entonces cuando a partir del material que recopilamos en el trabajo de campo, el antropólogo pretende incursionar en la creación literaria para exponer sus hallazgos como ser humano e investigador? Pues el hecho de hablar por medio de un lenguaje literario hace posible que el público acceda a la información de una manera más sencilla, o eso es a lo que yo he concluido, y pues hacer comunicaciones especializadas, difíciles, hasta egoístas en algunos aspectos, en el gremio, pues no tienen esa misma difusión de una manera que el conocimiento pues no es de interés del todo para el público en general. No se conoce lo que estemos haciendo. Vamos a hablar entonces de las implicaciones metodológicas. Y hay una frase de Eduardo Galeano. Yo creo que fuimos nacidos hijos de los días, porque cada día tiene una historia. Y nosotros somos las historias que vivimos. Jairo Gómez Esteban, que es un escritor, psicólogo y maestro en sociología de la educación, nace o elabora un decálogo sobre la investigación social literaria. Y el primer punto es asumir la literatura con todas sus implicaciones técnicas y creativas. Es decir, hay que recurrir, por una parte, a todos los procedimientos y técnicas narrativas que la literatura ofrece, ya sea pues, los diálogos, la yuxtaposición, los manejos temporoespaciales, el monólogo interior, en general, cualquier tipo de arquitectura narrativa con la que uno como investigador quiera construir el relato. Pero, por otro lado, también a la creación que la literatura posibilita. O sea, la invención de mundos verbales, la ficción de realidades alternas y el elemento añadido. Como vimos
bueno, ahorita más o menos les conté acerca de estos autores y sus obras, parece, por ejemplo, que la novela es el mejor recurso para hacer este tipo de ejercicio. ¿Por qué? Porque puedes partir, como lo vimos también en los puntos de encuentro del inicio, entre si lo que hace el autor es ponerse en la piel del personaje que está construyendo, entonces también uno va a va a ponerle ya sea piel al personaje para darle anonimato, como sucedió con Juan Cajas y los informantes que estaban, porque si no, o estaba amenazado de muerte o pues hace pues más evidente, ¿no? También son los riesgos en este tipo de investigaciones. Y dos, la escritura literaria se justifica solo en algunos casos. O sea, también depende, pues, desde qué tipo de métodos y técnicas se recabe la información, ya sea por las características sociales, psicosociales, culturales de los informantes, hasta nuestros propios intereses. Y claro, de su habilidad para la escritura literaria. Algunos dirán que solo hasta que se realice el trabajo de campo, pues se podrá determinar si se escribe un cuento o no. Pero las razones, pues ahorita vamos a ver si nos pueden hacer parecer diferente con los siguientes puntos. O sea, dice sí o no podríamos decidirlo. Tres, la escritura literaria aborda el imaginario como ninguna otra escritura podría hacerlo. Pues bueno, a diferencia de la teoría social, el imaginario social pues tiene que ver con la forma como las personas imaginan su propia existencia, el tipo de relaciones que mantienen unas con otras, las expectativas que se proyectan, con lo cual pues no se puede expresar en términos teóricos, sino por medio de la oralidad, como las leyendas, los relatos o imágenes, ¿no? Como en las cuevas, por decir algún ejemplo. 4. La escritura literaria debe entenderse como una dimensión constituyente del proceso investigativo y expresivo de la realidad investigada. Pues, si aceptamos que en el trabajo de campo ya están la percepción y una experiencia subjetiva por parte nuestra, se va a inferir que más que la representación de la realidad, lo que se va a producir en nuestra escritura es una evocación de lo que no puede ser conocido discursivamente, lo cual pues va a desencadenar pues, la imaginación de mundos posibles, alternos de la realidad, para provocar la integración estética con profundos efectos sociales y políticos. 5. No sé si lo ven porque me bajo esta cosita. 5. La escritura literaria no solo muestra y revela las instituciones e intencionalidades más ocultas del investigador, sino también interpreta en forma alterna a la teórica de la realidad social. Pues aquí, en su capacidad de construir algo distinto a la realidad, la escritura literaria no solo muestra un mundo más enraizado a la experiencia de nosotros como investigadores y la del informante, porque también interpreta esa realidad de otra manera, conlleva la posibilidad de comprender la realidad de diversas maneras, sin importar el nivel de referencia o la autorreferencia en el lenguaje que estemos empleando y con el que estemos registrando dicha realidad. 6. No es posible una diferenciación completa entre autor, narrador y personaje. O sea, no se trata de un problema de forma. La escritura literaria, como lo demostró la antropología poética chilena, registra dimensiones simbólicas que no son contempladas en una etnografía convencional, porque desvanece estas relaciones intersubjetivas entre investigador e informante. Nos pone a nosotros como investigadores en el mismo plano de sus informantes al retomar las propias narrativas como si fueran insumos en la construcción del relato. O sea, exactamente como lo hacen pues con las narrativas de sus sujetos. Por ejemplo, las narrativas de las historias de vida o las obtenidas en entrevistas, a pesar del pacto autobiográfico que se puede establecer con los informantes, siempre pues
pues se va a colar, pues, y mezclar los deseos que, pues, les hubiera gustado que ocurrieran, ¿no? O con lo que efectivamente ocurrió, lo cual también, pues, se aplica al investigador en el momento de la escritura. 7. La escritura literaria es también un problema epistemológico y político. Pues ante la urgencia y emergencia de nuevas problemáticas y fenómenos sociales y políticos, o sea, recientemente, no nos podemos ir tan lejos, el abordaje de lo social con unos presupuestos epistemológicos diferentes a los lugares convencionales que enunciaron las teorías sociales y la comprensión de lo político, desde órdenes tan heterocróticos como la utopía, la distopía, la sensibilidad y la subjetividad, por ejemplo. Los mundos de ficción que la estructura literaria posibilita, permite a los investigadores tener y acceder pues a la misma reflexividad, a lo volátil, lo pasional y variedad que los informantes manifiestan en sus propias narrativas. 8. La escritura literaria como reflexividad de segundo orden, mientras que la llamada investigación de segundo orden, que propuso Jesús Ibáñez, Niklas Luhmann y Humberto Maturana, retoma la paradoja del método para proponer metateorías y pues metaconceptos que permitan autoobservaciones y como vigilancias más complejas sobre el proceso de investigación. O sea, hay una reflexividad metateórica que se hace visible, que se hace explícita por la posición epistemológica y ética de nosotros como investigadores. 9. A mayor predicación, mayor redescripción e interpretación. Es decir, al introducir, por ejemplo, a la metáfora o cualquier otro tropo para describir la realidad social, se busca hacer la realidad por el camino de la ficción, acceder al nivel de lo imaginario, del mito, de lo que se desea, lo que se sueña, lo cual no sería posible desde modelos y categorías teóricas. Y 10. La escritura literaria es la escritura de la imaginación social. Stephen Tyler en 1987 define la antropología postmoderna como el estudio del hombre hablando y escribiendo. Podría decirse que la investigación social literaria se ocupa de la ficción e imaginación social hablada y escrita, pues de los participantes. Y la principal herramienta para captar y registrar la ficción, o esta ficción, en el estudio de la subjetividad, pues viene siendo la escritura literaria. Vamos a las conclusiones. Y la cita que tengo es de Levi-Strauss. Uno puede descubrir la etnografía en sí mismo, aunque no se la hayan enseñado. Como conclusión 1, el antropólogo y el escritor tienen rasgos que se van a entrecruzar, pero de una manera positiva, claro, teniendo el debido cuidado, originando una avidez textual como consecuencia de la selección de la literatura como medio de registro para su trabajo etnográfico, dadas las bondades que ésta puede ofrecer a su reflexibilidad y difusión. Ahora, lo real en esto no es otra cosa que la fantasía como deseo de coherencia frente a un andamiaje simbólico del propio investigador, y lo imaginario es un mundo exclusivo de dar cuenta de lo específico de lo empírico. Como segunda conclusión, habitualmente nos limitamos a descubrir algo de lo que nos hemos alejado. Esta lejanía, que no es, que es la mirada de quien mira las cosas reconociendo la creatividad que las habita, ha pretendido identificarse a veces con la observación del científico, como cuando está en el laboratorio, ¿no? O en su campo registrando, radicalmente, pues distintos a sí mismo. O sea, no es habitual. Entonces, todo el sentido de obrar humano está atravesado por un profundo vínculo que lo une a la esencia de lo poético, como algo que vive entre todo y así como todo, pues lo anima, lo vivifica, como les decía yo, a veces aternuro hasta las piedras. Y como conclusión tercera,
Cuando se tiene contacto con la literatura, uno se motiva a expresarse literariamente. Es algo, ya adelantaba, ¿no? Uno se expresa practicando la literacidad y genera un producto que satisface las necesidades discursivas y narradas del autor. Para hacer entonces de esta exposición algo que se asemeja a la experiencia estética con el otro, para que tal vez incluso se convierta en un lenguaje con el que el público en general también pueda ser atraído, ¿no? Con suerte. Y esto puede ser también un quebrante para el investigador, como lo decía hace rato Miguel y Lupita. O sea, también hay que saber como dónde, con qué, para qué y con qué recursos. Por lo tanto, lo fundamental aquí no es el hecho objetivo, sino el modo imaginario en que el evento etnográfico in situ está siendo procesado y se convierte lo simbólico en todo el universo que desde la perspectiva y desde la vida del etnógrafo, sus categorías académicas y valóricas vigentes y la circunstancial experiencia de contacto con el otro van a constituir y construir la realidad del texto. Y pues así, la referencia pues, inter, tras y metatextual, ¿no? De unas categorías, se transforma en un utensilio narrativo y analítico que va a envolver y subvierte a una, pues sí, racionalidad propiamente científica. Y pues eso fue todo. Gracias por su atención y su esfuerzo. Lo valoro muchísimo porque pues tuvimos contratiempo, pero eso sería todo. Gracias.